Pero sí se ve. Sí, claro, se está viendo. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Bueno, entonces vamos a dar pues como inicio a la charla del día de hoy, que son técnicas quirúrgicas de diálisis peritoneal. Mi nombre es Carolina Madrid y soy residente de Cirugía General de la Universidad de Antioquia. Empezando con un poco pues como de la introducción en este tema, para poder hablar, es lo primero que debemos saber, lo primero que debemos entender es que la diálisis peritoneal se refiere a la implantación de un catéter a través de la pared abdominal y entre la cavidad peritoneal para permitir un intercambio entre la membrana peritoneal y la solución dializante. Esos van a tener pues como unas ventajas que va a consistir en que es una técnica simple, que no requiere pues como de un personal altamente capacitado pues para la continuidad como de la diálisis ambulatoria, que no requiere pues de un acceso vascular central, no requiere de anticoagulación, entonces conlleva pues un menor riesgo de sangrado, que se puede hacer de manera gradual y continua con una mayor tolerancia por pues menos inestabilidad hemodinámica y menos trastornos hidroelectrolíticos. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que puede tener como ciertas desventajas, y es que puede haber una pérdida de proteínas por el efluente dializado que conlleve pues una disnutrición proteocalórica importante, que sí o sí se necesita pues la integridad de la membrana peritoneal, y pues existe el riesgo siempre de tener pues una peritonitis. En cuanto pues a las indicaciones, esto ya lo había mencionado un compañero pues en una charla previamente, y no es como el objetivo pues como de la presentación. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que en nuestro medio es una de la principal indicación pues para hacer una diálisis peritoneal es una injuria renal aguda. Entre las contraindicaciones hay múltiples, pero la principal, pues como había mencionado previamente, es que se debe tener una membrana peritoneal íntegra. Entonces, cuando falta esa membrana peritoneal, pues no se puede hacer pues como el procedimiento de la diálisis peritoneal. Ya para entrar entonces en forma como tal, en cuanto a la diálisis peritoneal y las técnicas quirúrgicas, lo primero que debemos conocer entonces son las opciones de catéter que tenemos pues como en el medio. Estos se pueden clasificar según el material, ya sean siliconados o de poliuretano, y según la forma pueden ser rectos, pueden ser curvos, o pueden tener pues como una angulación, o que sean pues como catéteres en cuello de cisne, o que sean pues como extendidos, que son los que principalmente se utilizan cuando se necesita un sitio de salida pues en la pared abdominal de manera pues como distal. También se pueden clasificar entonces según el número de retenedores que tenga el catéter. Pueden ser de un solo retenedor, que este retenedor iría entre las hojas de los rectos abdominales, o pueden ser de dos retenedores, que va a ser uno profundo, que van entre las hojas de los músculos rectos, y otro que va a ser superficial, que va en el tejido celular subcutáneo. Según las características del túnel subcutáneo, pueden ser rectos, pueden ser angulados o en cuello de cisne, que estos lo que van a consistir es que tienen una angulación más o menos pues como de 180 grados entre la porción entre los dos retenedores. Esto lo que permite es que haya pues como una mejor salida o angulación del catéter hacia la cavidad peritoneal inferior, y que se generen menos fuerzas de torque a nivel del catéter, que pueden conllevar pues como a complicaciones posteriores. Estos son entonces pues como uno de los principales pues catéteres que tenemos, como ya había descrito. Pueden ser entonces rígidos o pueden ser flexibles. Entre los catéteres flexibles entonces vamos a tener los catéteres de Cook, que básicamente son como catéter en cola de cerdo.
que van a tener pues como múltiples orificios pues en el su extremo No, qué distal. pena que te interrumpa, se dejaron de compartir las diapositivas. ¿Se dejaron de compartir? Sí, no se están viendo. Pues apareció Carolina, ha dejado de compartir su pantalla. Dame un segundo. ¿Ya se están viendo otra vez? Señora. ¿No? Sí, y ahí ya, perfecto. Ya. Sí, Ah, bueno, perdón. Y pues entonces en esta tabla tenemos como pues según la edad del paciente, pues más o menos como qué longitud o qué tipo de catéter vamos a necesitar. Y los otros entonces van a ser los catéteres de Tenkov, que esos catéteres de Tenkov van a pues a venir también en un diferente pues como en unos diferentes tamaños y estos van a ser catéteres principalmente pues como flexibles y son los que más se van a utilizar en el medio. Entonces, pues conociendo como todas estas clases de catéter, ¿cuál vamos a utilizar? Entonces se han hecho múltiples estudios y según la literatura clásica se cree que al comparar un catéter curvo sobre uno recto, eh, hay diferencia, ¿cierto? Que hay una mejor separación entre las asas de la pared abdominal, que porque hay un mayor número, pues como de agujeros a nivel del catéter, entonces puede tener un mejor de inflow y outflow de la solución dializante, que va a haber una menor migración por fuera de la pelvis, hay un menor riesgo de atrapamiento con el epiplón y hay un menor riesgo de lesión intestinal. Además, mencionan que puede haber un menor dolor con la infusión del dializante, con los catéteres curvos, ya que con los rectos se podría producir como un dolor generalizado por la expulsión, pues como el jet de la solución dializante. Y que los catéteres rígidos, además, pues van a tener una mayor asociación con la migración, filtración y lesión intestinal y peritonitis que con los catéteres flexibles. Además, que esos catéteres no se deben utilizar por más de 2 a 3 días, pero pues en cuanto a los curvos y los rectos y estos otros, pues no va a haber como una diferencia en la funcionalidad pues como tal. Este entonces es un estudio aleatorizado prospectivo en el cual estaban comparando pues como las complicaciones asociadas al catéter entre los catéteres rectos y los catéteres curvos. Ellos encontraron pues que no había una diferencia significativa en cuanto a la funcionalidad pues entre los catéteres eh, y pues no había una diferencia en la funcionalidad de los catéteres. Se vio que había pues de pronto una mayor incidencia global como tal de la disfunción del catéter con los catéteres curvos más que con los catéteres rectos y que las causas más frecuentes de esta disfunción del catéter iban a ser la migración de la punta y la obstrucción por elemento. Sin embargo, no se vio diferencias significativas en 4 otras complicaciones asociadas al catéter, como lo son la filtración, las hernias y las infecciones asociadas al catéter. Sin embargo, se vio que podría haber una necesidad mayor de rescate del catéter cuando se utilizaban catéteres curvos sobre catéteres rectos, pero no hubo pues como una diferencia entre la supervivencia del catéter según los dos tipos de catéter. Acá tenemos entonces otro estudio, que es un estudio prospectivo aleatorizado en la cual había una complicación, había una comparación entre las complicaciones del catéter peritoneal también rectos y curvos. En esos entonces se vio que no había como una diferencia pues como significativa pues entre los dos. Había una disfunción del catéter con un poquito más como de necesidad de intervenciones secundarias a las complicaciones asociadas al catéter con los catéteres curvos por encima de los catéteres rectos con un HR de 8.6 y que había una tendencia de 5 puntos, pues como de porcentaje de menor riesgo de presentar una disfunción del catéter, pero pues que esta no era estadísticamente significativa. Adicionalmente, pues vieron que había una menor probabilidad de tener un dolor con los catéteres rectos, lo cual iba en oposición a los que les había mencionado previamente, pues en los estudios como más viejos de la literatura, en los cuales reportaban que podría haber un mayor incidencia de dolor por el efecto del jet con los catéteres
con los catéteres rectos, perdón. Y no encontraron ninguna diferencia significativa entre el riesgo de peritonitis y la supervivencia del catéter. Entonces, este estudio concluye que los catéteres rectos son menos susceptibles a disfunción de catéter y fallo en el drenaje que los catéteres curvos, y que el uso de catéteres de TEC recto comparados con los catéteres curvos reducen la tasa de disfunción de catéter con necesidades de intervenciones quirúrgicas. En este estudio, pues hay que tener en cuenta que aquí puede haber un sesgo, y es que este estudio fue realizado en población china, lo cual pues los pacientes en general tienen un menor hábito corporal al resto pues como de la población, entonces puede no ser como tan aplicable a nuestra población. Bueno, acá entonces tenemos otro estudio, el cual pues había una comparación hacía una comparación entre el número de retenedores, la forma y el segmento entre los retenedores y la presencia de una punta con peso en el catéter. Ellos lo que querían evaluar entonces era la tasa de peritonitis, la tasa de filtración, de migración del catéter y de complicaciones pues que requirieran un retiro del catéter como tal. Y adicionalmente querían ver la tasa de infecciones del túnel, la tasa de infección en el tracto de salida, fallos del drenaje, hemorragias, extrusión del catéter, revisión quirúrgica y asociados pues como a la mortalidad. Ellos entonces no encontraron que hubiera diferencias significativas entre los catéteres, ya fueran rectos o curvos, que fueran rectos pues o tuvieran el cuello pues como de cisne, o que tuvieran uno o dos retenedores. Pero al comparar pues como a esos catéteres con o sin punta, sí encontraron que la presencia pues como de esta punta pesada en la parte distal del catéter tenía una reducción en las tasas de complicaciones mecánicas, migración, fallo de drenaje y extrusión del retenedor, y de complicaciones infecciosas como era la infección del túnel, y tenían menos tasa de necesidad de retiro del catéter asociado a complicaciones del catéter asociados a los catéteres Tenkov. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías entonces hablan que el catéter de elección sería un catéter de Tenkov, que se prefiere siempre de que sea de doble retenedor y que tenga una salida pues como en la pared abdominal hacia caudal, o que tenga un túnel pues como lateral. Solamente se deben utilizar catéteres rígidos cuando no haya disponibilidad de los otros, y se debe usar por un máximo de 3 días. Y el uso de catéteres provisionales solamente pues se puede hacer cuando no haya disponibilidad de los otros catéteres. Esos catéteres pueden ser catéteres multipropósitos, sondas Foley, Nelaton, sondas de tórax, pues entre otros, pero pues esto, como dije, es como tal una medida pues como salvadora. Entonces, para la preparación prequirúrgica, ¿qué tenemos que tener en cuenta pues con estos pacientes? Siempre hay que tener pues como la evaluación como de la pared abdominal general del paciente, evaluar el paciente siempre en decúbito supino, coger pues como el catéter que se le va a poner al paciente y hacer una alineación en la cual quede el extremo distal, o sea la punta, en el reborde superior del pubis, y el extremo proximal hacia la línea paramediana, más o menos como a 3 centímetros pues de la línea media. En cuanto al sitio de salida, o sea, por donde se va a exteriorizar el catéter a nivel de la pared abdominal, también tenemos que tener en cuenta siempre evaluar el paciente, como había dicho, en decúbito supino, sentado y de pie, para ver pues como que ese sitio de salida pues no vaya a quedar estorbando, ver que si se va a poner por encima o por debajo pues como de la línea de la correa. Y pues como acá estamos en la población pediátrica, sobre todo pues que quede por fuera del área del pañal. Hay que tener en cuenta el tamaño del paciente y su hábito corporal, si tiene antecedentes de cirugías previas o cicatrices, si tiene pues alguna ostomía, entonces debe quedar pues ese sitio de salida lo más lejos posible pues el sitio del estoma. Para eso pues lo que había mencionado previamente, los catéteres extendidos, en los cuales pues simplemente se hace un túnel subcutáneo más largo de un trayecto mayor, y se pueden exteriorizar pues como a nivel lumbar o a nivel preesternal. También hay que evaluar si el paciente es candidato a trasplante renal.
porque en caso de ser pues candidato se prefiere tener el sitio de salida hacia el abdomen izquierdo para que no vaya a quedar pues como en el sitio pues como de la incisión para el trasplante futuro. Y finalmente pues la preferencia del paciente o en este caso también de los padres donde quede pues como de una manera de manipulación más cómoda. Para definir entonces la localización del catéter, hay varias pues como opciones. Una, como había dicho, pues era simplemente como poniendo el catéter pues como en la pared abdominal y pues marcando los sitios como de referencias. También existen algunos catéteres que vienen pues como con un algoritmo, como que según las angulaciones entonces nos va a mostrar más o menos dónde va a quedar ese sitio de referencia. Y lo otro es que también algunos catéteres vienen como con un stencil, el cual se puede poner sobre la pared abdominal del paciente, se hace como una calcación. Ahí ya tenemos pues como los sitios de referencia anatómica donde vamos a hacer las incisiones eh, para ya hacer pues como el procedimiento quirúrgico. Entonces básicamente así es como lo que tenemos que referenciar para poder hacer todas las incisiones para el procedimiento. En cuanto al antibiótico profiláctico, las guías recomiendan que siempre se le debe dar antibiótico profiláctico 60 minutos antes de la inserción del catéter, cubriendo principalmente bacterias gram positivas con cefalosporinas de primera o segunda generación o pues si hay riesgo de resistencias con vancomicina. Si hay estomos del tracto gastrointestinal inferior, adicionar aminoglicósidos y también recomiendan hacer una tamización en todos los pacientes sobre la colonización por Staphylococcus aureus y de ser así, hacer pues como una descolonización con mupirocina tópica a nivel nasal cada 12 horas por 5 días. Adicionalmente, entonces tenemos que hacer pues como una promoción de tener pues como una vejiga y un colon vacío con el uso de laxantes, sondas pues o lo que sea necesario, dado que la distensión de estos dos puede representar dificultades durante el implante del catéter y o ser causa de disfunción del mismo. En cuanto a las técnicas entonces de implante de catéter, pues vamos a tener una técnica percutánea que puede ser pues mediante una técnica de Seldinger guiada por ecografía, guiada por fluoroscopia o por peritoneoscopia. En esta técnica entonces se va a crear al inicio pues del procedimiento una ascitis pues como ficticia, haciéndole pues una infusión de solución salina o de solución de diálisis, de solución dializante aproximadamente de 50 cc por kilo. En esta pues entonces se va a hacer una incisión a nivel pues como paramediana con una aguja 16 o 18, una aguja de Veres y o a nivel pues del punto medio entre la espina ilíaca anterior superior y la línea umbilical. Por ahí entonces por esta incisión vamos a hacer pues como la introducción de la guía de metal, un dilatador, un tonilizador que finalmente pues se va a sacar pues a nivel de la pelvis inferior y ahí pues se deja el catéter ahí, se exterioriza la parte del retenedor profundo, el cual se fija pues entre las hojas de los rectos y ya se hace el túnel subcutáneo pues como para el sitio de salida como habíamos hecho la marcación previa. Hay otra que va a ser la técnica por peritoneoscopia, en la cual pues se puede hacer con anestesia local. Se va a hacer también una incisión paramediana, en la cual se va una incisión paramediana y adicionalmente se va a necesitar un trocar de 2.5 milímetros, el cual viene pues como asociado con una bolsa plástica. Las dos se meten juntas como hacia la cavidad peritoneal pélvica. Se retira el obturador, se hace la infusión pues como el neumoperitoneo, se devuelve a poner el peritoneoscopio y se dirige la bolsa plástica junto con una cánula hacia la pelvis por la cual se mete pues el catéter de diálisis peritoneal con un asociado pues como a un dilatador y finalmente se retiran las anteriores y ya queda pues el catéter puesto en la cavidad peritoneal.
¿Cuáles son las ventajas de estas técnicas? Pues percutáneas, es que se puede hacer en la cama del paciente, se puede hacer bajo anestesia local, entonces va a representar un menor riesgo anestésico, no necesita pues como un equipo quirúrgico altamente pues entrenado, no va a disminuir los tiempos de espera que requieran los pacientes esperando un cupo pues como tal en cirugía, entonces mejora la oportunidad del paciente de tener diálisis peritoneal y eso es muy importante cuando se requiere de una diálisis peritoneal urgente. Las tasas de complicaciones van a ser similares a la cirugía abierta con una tasa de fallo entre un 0 a un 5%. Esto pues cabe mencionar que son en pacientes que no tengan antecedentes pues de cirugías abdominales. Y las desventajas es pues que obviamente pues a no ser de que se haga con peritoneoscopia pues no se puede tener una correcta pues o una total visualización de la cavidad peritoneal, no es posible hacer adhesiolisis y entonces por estas mismas razones puede tener pues un riesgo mayor de tener pues unos malos desenlaces. Bueno, entonces acá tenemos pues como un video de la técnica laparoscópica. Entonces, como había pues mencionado previamente, vamos a hacer pues como la demarcación del catéter. Vamos a hacer una incisión pues en el punto de Palmer, por donde se mete pues el obturador con la cámara, hacer una visualización completa de la cavidad peritoneal. Se hace otra incisión pues como a nivel del flanco para hacer la triangulación pues como con la cámara. Por esta incisión entonces se va a poner un trocar de aproximadamente 5 milímetros. Se hace la demarcación, el retenedor superficial y el retenedor profundo. Se aplica el neumoperitoneo por la parte donde queda demarcado el retenedor profundo. Vamos entonces a hacer la incisión. Vamos a hacer pues como la introducción pues del catéter asociado a una cálula y a un dilatador. Con esta, ahí se cortó. Deme un segundito. Con esto entonces la idea es hacer la dilatación hasta la cavidad pélvica inferior, aproximadamente un trayecto de 4 a 6 centímetros yendo como preperitoneal y a los 4 o 6 centímetros ya se ingresa como tal en la cavidad peritoneal. No sé qué pasó con el video, se cortó, pero pues podemos ver en las imágenes de la derecha de la pantalla más o menos pues cómo se ve. Finalmente entonces cuando se sale a la cavidad pélvica se verifica que la correcta pues como localización del catéter a nivel pues de la pelvis, se retira el dilatador. Esto viene pues como con una cánula que es de plástica que se puede como reventar en la mitad. Se fija entonces el retenedor profundo entre las fascias de los rectos en la hoja posterior y se hace un trayecto subcutáneo desde donde habíamos marcado la incisión de ese retenedor profundo y se va a exteriorizar a nivel del retenedor superficial. A nivel del retenedor superficial. Ese retenedor superficial entonces debe quedar aproximadamente a 2 o 3 centímetros de distancia de el sitio de salida como tal de la pared abdominal para disminuir pues como el riesgo pues como de infecciones. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la técnica laparoscópica? Es que se puede hacer una revisión de la cavidad abdominal completa, hacer corrección en el mismo tiempo quirúrgico de otras patologías, ya sea hernias o adherencias, que se puede tener pues unas incisiones como más pequeñas, hacer la tunelización del catéter pues en la fascia de los rectos. Esto pues se cree que ha tenido como mejoría en cuanto a la migración de la punta del catéter, menor presencia de hernias pericatéter y menor riesgo de filtración, menor tasa de disfunción del catéter, la posibilidad de hacer omentectomía u omentopexia y, pues, contrario a lo que se creía previamente, es que la presencia de cirugías abdominales previas no contraindica la realización, pues, como de una técnica laparoscópica.
Bueno, entonces en cuanto pues a la técnica abierta, vamos a hacer una incisión transversa pues o vertical a nivel paramediana. Se hace pues como una disección por planos hasta la hoja posterior de los rectos. Finalmente entonces ahí se hace una incisión a nivel del peritoneo pues de 0,5 centímetros. Se avanza el catéter pues como hacia la pelvis inferior. Finalmente se hace, entonces se saca el retenedor profundo a nivel de la hoja pues de los rectos, ahí se hace una o dos suturas en bolsa de tabaco y se repite pues el mismo procedimiento que les expliqué previamente de hacer pues como el trayecto pues a la tunelización de el catéter a nivel pues subcutáneo y se saca pues a nivel lateral o mirando como hacia caudal, dejando siempre el retenedor superficial aproximadamente 2 o 3 centímetros del sitio de salida, y es muy importante tener en cuenta que ese sitio de salida del catéter nunca se debe suturar. Entonces, ¿cuál técnica usar entre una o la otra? Entonces tenemos varios estudios. Este primer estudio es un estudio que comparaba la cirugía abierta versus una técnica laparoscópica en pacientes con injuria renal aguda. Se llevaron a cabo 30 cirugías, 30% de cirugías laparoscópicas versus 71% pues como de cirugías abiertas. En esta entonces encontraron que había pues como una tendencia a tener mayor infección, complicaciones asociadas a catéter y reintervención en las cirugías abiertas y una mayor tendencia a filtración y de tiempo quirúrgico en la parte pues como de la técnica laparoscópica. Sin embargo, no fueron estadísticamente significativos y concluyen entonces que la laparoscopia es una técnica segura para implantes pues como de la diálisis peritoneal en los pacientes con injuria renal aguda. Este es otro estudio en el cual también se comparó la técnica abierta con la técnica laparoscópica asociado pues como un punto de fijación en la pelvis. Se encontró que había una tendencia a menor migración, a menor tasa de peritonitis y a un mayor tiempo de vida pues como del catéter en la técnica laparoscópica, pero que había un riesgo incrementado de infección del sitio de salida. Sin embargo, pues como evaluando estadísticamente, ninguna de estas tuvo significancia estadística, pero sí fue importante que hubo un mayor tiempo de vida del catéter desde que hubo pues la primera disfunción del catéter, y esto es importante para los pacientes que están como en lista de trasplante renal, porque digamos que les da como un poco mayor tiempo pues como de utilidad de ese catéter hasta poder alcanzar como la lista pues pues o el tiempo pues de la oportunidad del trasplante renal. Este entonces va a ser otro estudio prospectivo que comparaba la cirugía abierta versus la técnica laparoscópica. En este había una tendencia a tener menor tasa de complicaciones por la laparoscopia, pero esto no tuvo pues como ninguna diferencia significativa, y concluyen entonces que la técnica laparoscópica es posible en los niños de todas las edades con resultados funcionales iguales o incluso un poco mejores que la cirugía abierta, que tiene la ventaja que se puede hacer pues corrección de otros factores de riesgo anatómicos como tales pues para la disfunción del catéter, y entonces pues que se puede considerar como una técnica alternativa a la cirugía abierta. Ese es otro estudio adicional que comparaba la laparoscópica, la técnica laparoscópica asociada pues como a omentectomía en pacientes que tenían pues cirugías abdominales previas. Ellos en ese pues como estudio encontraron entonces que las ventajas de la técnica laparoscópica era la visualización de la cavidad peritoneal, que hubiese un mejor posicionamiento del catéter, que se podía hacer la adherenciolisis y omentectomía, que se podía hacer cirugías simultáneas pues en el mismo tiempo de la implantación del catéter peritoneal, que eran pacientes que tenían menos dolor postoperatorio y una menor tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, ¿qué dice? Pues como las guías dicen que se va pues haciendo como una revisión sistemática de la literatura,
la técnica laparoscopia avanzada versus la técnica abierta se ha demostrado que tiene una reducción de la tasa de disfunción temprana del catéter, que tiene una disminución de la disfunción tardía del catéter, pero que sí se ha visto una leve, pues como tendencia a incrementar la presencia de hernias y de infecciones de sitio de salida. Entonces, la guía dice pues, que se debe preferir pues, como de manera moderada la técnica laparoscópica sobre la técnica de cirugía abierta. Esto principalmente pues, como por pues, por la disminución de la disfunción tardía del catéter. Con esta pues importante pues como la posibilidad de hacer omentopexia. Sin embargo, en los niños pues por tener una pared abdominal un poco más delgada puede ser un poco pues como más difícil técnicamente. Y en cuanto a la laparoscopia avanzada versus la laparoscopia básica, la avanzada pues se refiere como a esas técnicas adicionales que se pueden hacer: omentectomía, omentopexia, la fijación del catéter, y la tunelización de los rectos. Se ha demostrado que tiene una disfunción temprana del catéter mucho menor, de un 24.5% comparada contra el 88% en la técnica básica. Esto principalmente pues asociado a la posibilidad del manejo pues como del aumento, y se recomienda entonces siempre que se vaya a hacer una laparoscopia pues hacer uso de alguna de las otras técnicas asociadas para poder ver este beneficio. Esto pues es lo que ya les he descrito pues previamente, cuáles son pues como los beneficios de tener la técnica laparoscópica. Entonces, ¿qué se concluye pues como de todos estos estudios? Que se puede usar pues básicamente cualquiera de las técnicas de laparoscopia, porque todas van a tener unos resultados pues como seguros. Que se sugiere la inserción de catéter vía laparoscópica avanzada sobre la laparoscopia básica. Siempre se recomienda pues como el uso de un catéter de Tenkov. Se podría utilizar una técnica de Seldinger pues como una alternativa pues como aceptable, teniendo en cuenta las limitaciones de esta técnica. Y pues también se podría considerar una técnica percutánea guiada por eco o fluoroscopia, pero esta es como la última opción, probablemente también en la asociación a una menor disponibilidad pues como en el medio. En cuanto a cuáles técnicas, pues como asociadas, lo que les había descrito de la técnica laparoscópica avanzada, se recomienda entonces una desolisis de manera pues como fuerte, la sutura pues como del catéter, la tunelización de los rectos, la omentopexia, considerar la omentectomía, y la combinación siempre pues es como la mejor indicación pues como de estas. En cuanto a la omentopexia, esto se refiere pues como a fijar el aumento pues a la pared abdominal. Esta entonces se puede hacer pues como de diferentes técnicas. Una entonces va a ser como tal a la pared abdominal, otra va a ser la fijación al ligamento falciforme, y la otra va a ser pues como el doblado del aumento sobre sí mismo, que esto se puede hacer mediante suturas o mediante pues como tackers. Cuando se compara también pues como el uso pues como de la omentopexia en los niños, vamos a ver entonces que en este estudio, por ejemplo, encontraron que con la omentopexia había un riesgo de hacer como un compartimentalizamiento pues como de la cavidad peritoneal, y incrementar el riesgo pues de hacer como una hernia interna cuando se hacía uso de la omentopexia. Sin embargo, la plantean como una posibilidad, como método para preservar el aumento, para tenerlo pues en una posible pues cirugía reconstructiva a futuro, pues en caso pues como del niño requerirlo. En cuanto a la omentectomía, entonces tenemos que esta va a ser como la resección del aumento, que puede ser llevado a cabo pues como de manera parcial o de manera total. Esta pues va a tener unas ventajas, y es que puede tener el reducción de riesgo de tener pues como adherencias en la cavidad peritoneal, y que estas pues finalmente conlleven una oclusión del catéter, y eso pues ayuda a la supervivencia del catéter. Sin embargo, tiene unas desventajas, que es que uno requiere la exteriorización pues como del epiplón, lo que va a requerir pues de unas incisiones mayores en la pared abdominal, que requieren de un mayor tiempo quirúrgico y que pueden pues tener un sangrado pues del epiplón mayor.
En este estudio, entonces, analizando la omentectomía versus la no omentectomía, encontraron que había una menor tasa de obstrucción del catéter y de retiro, pues como, o la necesidad pues del retiro del catéter asociado pues a la disfunción del mismo. Entonces se considera que ese puede ser un factor preventivo contra el fallo del catéter por obstrucción o atrapamiento, que puede ser un factor de protección, de protector contra la obstrucción temprana del catéter en pacientes menores de 1 año, y que va a tener un menor riesgo de tener complicaciones que requieran del retiro pues, del catéter. Este, pues, entonces es otro estudio retrospectivo en el cual, pues, evalúa las complicaciones asociadas al catéter y la tasa de éxito de la adhesiolisis, pues, como por vía laparoscópica. En este entonces encontraron que la obstrucción por el aumento es una causa importante de disfunción del catéter, por lo general se da de manera temprana, que la efectividad de la omentectomía puede depender de su extensión y que podría aumentar el riesgo de obstrucción, además por los coágulos, por lo que había dicho que tiende pues a tener un mayor tasa de sangrado, y que la laparoscopia es efectiva cuando se requiere pues como hacer algún procedimiento de salvamento del catéter. Este es otro estudio en el cual se comparaban, pues como se evaluaban los factores de riesgo de mortalidad en los pacientes que requerían pues de un implante de catéter de diálisis peritoneal. En ese se encontró que la edad menor de 1 año, pacientes que fueran recién nacidos pretérmino, que tuvieran gastrostomías concomitantes y en los cuales no se hubiese hecho la aumentectomía, se asociaban con una mayor tasa de reintervención por infección. Además, con una mayor tasa de fallo del catéter y un riesgo casi duplicado para tener la necesidad de reintervenciones por infecciones y por disfunción del catéter. Entonces ellos pues recomiendan, o según las guías, entonces se recomienda hacer el uso de la aumentectomía en todos los pacientes pediátricos que requieren pues de un implante de catéter de diálisis peritoneal. En cuanto al aumento PEX, pues hay como mucha evidencia en la parte de la población adulta, pero en los pacientes pediátricos no hay tanta literatura y, como lo había descrito previamente, tienen aumentos más cortos, un poco más frágiles y una pared abdominal más delgada, lo cual puede hacer técnicamente difícil pues como su realización. Entonces digamos que en la población pediátrica se prefiere la aumentectomía sobre la aumentopexia. Otra pues como de los ítems a evaluar entonces es en cuanto a la tunelización del catéter. Aquí se habla entonces de la técnica de Moncrief-Popovich, en la cual consiste pues hacer toda la inserción normal, como lo describí previamente, del catéter. Sin embargo, el catéter no se hace la exteriorización completa en la pared abdominal, sino que se deja como si estuviera enterrado, por así decirlo, en el tejido celular subcutáneo aproximadamente por 4 o 6 semanas. Esto pues como permitiendo la cicatrización de los tejidos. Y pues esto pues como que tiene una ventaja, y es que hay una mejor integración de los retenedores al tejido y previene que este pues sea como colonizado pues como con biofilm, y permite el uso pues como de hacer la implantación previa al momento de previa pues como a la necesidad de la diálisis peritoneal en el tiempo. Entonces, una vez el paciente lo requiera, ya el catéter pues va a estar listo para su uso inmediato, con una funcionalidad pues inmediata hasta el 93%. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que va a necesitar de 2 procedimientos, una para la implantación del catéter, y pues el segundo va a ser para la exteriorización, aunque pues es digamos sencillo porque simplemente puedes hacer una incisión pequeña y pues sacar del todo pues el catéter. Pero pues puede verse una mayor disfunción por oclusión, como por fibrina, y por coágulos pues como a nivel del catéter. En cuanto entonces a si hacer cirugías concomitantes a la implantación del catéter, este fue un estudio pues observacional retrospectivo, en la cual pues como se evaluaron las complicaciones cuando se hacían pues como cirugías concomitantes.
ellos encontraron que había una reducción de la infección del sitio de salida, menor tasa de peritonitis, menor tasa de mortalidad cuando se hacían las cirugías concomitantes. Pues cabe mencionar que esto aplicado a las cirugías limpias o limpias contaminadas. Encontraron que podría haber una mayor contaminación de la herida, pero no hubo pues como un impacto en la presencia de infecciones de sitio operatorio a 30 días, ni de las complicaciones de catéter, ni en cuanto a la mortalidad. Estos entonces pues tiene pues un beneficio de como una menor exposición al riesgo anestésico en los pacientes, pues, no tuvieron resultados inferiores a hacerlas juntas o separadas, y pues no hubo desenlaces pues como negativos como tal. Entonces se prefiere, en caso de que el paciente requiera de alguna otra cirugía, ya sea por ejemplo una gastrostomía, una laparoscopia, una colecistectomía que requiera adicionalmente pues el implante del catéter, hacerlas en el mismo tiempo quirúrgico. En cuanto a las hernias, pues un paciente que tenga hernias, es importante tener en cuenta que al tener pues como la infusión del dializante, puede haber aumento de la presión intraabdominal, y esto conllevará a que haya un crecimiento acelerado de las hernias y aumento del riesgo de tener complicaciones pues asociadas a la hernia, de encarcelación, estrangulamiento. Entonces pues se evaluó como en qué momento hacer el reparo pues como de estas hernias, y se encontró que pues se prefiere hacer un manejo como por etapas de estas patologías de la pared abdominal. Entonces hacer una corrección eh, previo a la cirugía o concomitante con la cirugía del implante peritoneal. Esto demostró que hubo menor tasa de sangrado, menor tasa de filtración y de peritonitis. Pudo verse pues una mayor tasa de infección del sitio de salida, sin embargo no fue estadísticamente significativo. Entonces pues la recomendación es hacerlos de manera concomitante. En cuanto a las ostomías, entonces también podemos tener un aumento de la presión intraabdominal, que eso haga que haya como una mayor filtración como a nivel del estoma. Esto entonces puede generar contaminación y proliferación pues como bacteriana subsecuente, y puede generar pues un factor de riesgo para la infección del catéter de la diálisis peritoneal. Eh, Sin embargo, pues dado como este cuestionamiento sobre el uso de la gastrostomía, hay varios estudios también. En este estudio encontraron que la presencia de una gastrostomía podía aumentar el riesgo de infección de catéter peritoneal, pero que este riesgo no está influenciado por el momento de la realización de la gastrostomía. O sea, no importa si el paciente se le hizo la gastro antes de la implantación del catéter, durante o después. Entonces, pues se podrían beneficiar de hacer la, la gastrostomía en el mismo tiempo quirúrgico. Sin embargo, pues hacen la aclaración de que se debe como esperar, pues si se puede, por lo menos 4 semanas antes del inicio pues de la diálisis peritoneal, para darle tiempo pues como al catéter de hacer una adecuada cicatrización. Este es otro estudio pues que evaluó también la parte de la gastrostomía. En ese encontraron que pues podría aumentar el riesgo de infección, prolonga el tiempo quirúrgico, puede haber una malnutrición de base y puede aumentar pues como las tasas pues, por infecciones fúngicas y de falla de catéter. Pero en caso pues de requerir la gastrostomía, siempre procurar minimizar la contaminación y eh, localizar el estómago lo más lejos posible del catéter peritoneal. Aquí, pues, en este estudio estaban evaluando la seguridad de hacer la gastrostomía por vía laparoscópica. En esto se definió que la realización de la gastro por vía laparoscópica tiene un perfil de seguridad similar a la técnica abierta en pacientes que ya estaban en diálisis peritoneal. Entonces, en los niños que ya estaban recibiendo la diálisis peritoneal, la gastrostomía tiene una eficacia y un perfil de seguridad pues, similar, y entonces puede ser una alternativa como la cirugía abierta. Se prefiere entonces pues como en primera opción la cirugía abierta, pero si el paciente ya está en diálisis se puede hacer de manera laparoscópica. Esto pues son como el resumen de lo que les venía pues como mencionando, y aquí pues sí es muy importante adicionar que pues se
se sugiere en contra de la realización de una técnica de gastrostomía por vía percutánea endoscópica, porque esta sí está asociada con un mayor riesgo de filtración y de infecciones asociadas pues como al catéter. En cuanto entonces al tiempo, pues como al uso, pues como del catéter, vamos a tener pues como dos modalidades, una que va a ser el inicio pues como tradicional de la diálisis peritoneal después de la inserción del catéter, que es que se trata pues como de esperar por lo menos 2 semanas, dándole el chance pues como de cicatrización adecuada del catéter para iniciar la diálisis, pero hay pacientes que requieren pues el inicio de la diálisis de manera urgente. Esto es más frecuente incluso en la población pediátrica. Como ya había descrito, pues usualmente la indicación es por injurias renales agudas que pueden ser resueltas y pues no tener necesidad de una diálisis crónica. En este estudio entonces compararon pues como el uso del catéter temprano versus el diferido, pues con un punto de corte de 7 días, y encontraron que no había diferencia en cuanto a filtración, infecciones, necesidad pues como de recambio de catéter o de la duración de la diálisis. Este es otro estudio retrospectivo que también pues como analizó estos dos usos, tanto temprano como tardío, pero con un punto de corte de 14 días. Ellos encontraron entonces que no había una diferencia significativa de las complicaciones asociadas pues como al catéter, y que tampoco había una diferencia significativa en cuanto al tiempo de supervivencia del catéter. Entonces concluyen que el tiempo de inicio de la diálisis peritoneal no representa un riesgo adicional para las complicaciones asociadas al catéter y que se puede usar de manera segura pues con un inicio temprano del mismo. Bueno, este entonces es otro estudio que también pues comparaba pues como el inicio tardío o temprano del catéter con un punto de corte pues como en 14 días. Ellos no encontraron ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia del catéter y concluyen que el uso tardío, pues como de la diálisis peritoneal, tiene un menor riesgo de filtración, pero no tiene un impacto, pues como en la tasa de infección. Entonces se podría pues utilizar el inicio, pues como diferido de la diálisis, pero más como un factor como de prevención, más como una necesidad técnica. Acá entonces pues la misma pues como comparación. Nuevamente, el uso inmediato podría asociarse a una filtración más frecuente, pero el uso diferido podría asociarse a un mayor riesgo de infección y no tener una ventaja adicional con respecto pues como al uso inmediato del catéter. Entonces ellos dicen pues que no parece tener unas ventajas significativas en el pues esperar al tiempo, a las 2 semanas para hacer el uso del catéter, pero sí a tener en cuenta que puede tener un mayor tiempo, un mayor tasa de filtración. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías pues dicen que se debe esperar pues por lo menos un tiempo de 2 semanas, de ser posible, antes del inicio de la diálisis peritoneal, siempre hacerlo, y en caso de que no se pueda esperar y que tenga que ser pues como iniciada de manera urgente, iniciar la diálisis con el paciente en decúbito supino, con volúmenes pequeños y con un dispositivo de ciclado. Pero pues en caso de requerir la diálisis urgente se puede pues hacer de manera normal. No sé eso por qué se repitió. Bueno, en cuanto entonces a los cuidados posquirúrgicos del catéter, siempre se debe hacer una limpieza pues del sitio de salida y mantenerlo seco, no hacer pues como vendajes oclusivos, simplemente pues que sea un vendaje que impida pues como la movilización frecuente del catéter. Esos cambios de vendaje se deben hacer pues por lo menos de manera semanal. Hacer irrigaciones del catéter, pues esto con el fin de impedir pues como que se tape el catéter, evitar la sumersión del catéter, pues esto como en los pacientes que quieren ir a piscina o que se quieren pues como meter una bañera, pues evitar esto al máximo porque puede aumentar el riesgo de que haya pues como entrada pues como detritos por el punto pues como de salida, y
hacer pues como uso de antibiótico profiláctico contra la infección por aureus. En cuanto entonces las complicaciones, tenemos entonces la disfunción del catéter. Esa disfunción del catéter entonces se puede presentar hasta en un 30%. Las causas pues pueden ser por acodamiento, por coágulos, por tapones de fibrina, porque queden atrapados en el epiplón, porque haya una disminución de la motilidad pues intestinal, una distensión del colon o una distensión vesical. El tratamiento entonces es como vaciamiento vesical, tratar la constipación, se puede, pues si están por un tapón de un coágulo, hacer pues como lavados de catéter con solución heparinizada o incluso con RTPA y ya pues finalmente tener que hacer pues un cambio del catéter de la diálisis. En cuanto a la filtración, entonces, como les he venido mencionando en la charla, es una de las complicaciones más frecuentes, con una tasa hasta del 12% de manera global, y en los niños es aún más frecuente, pues por lo de la pared abdominal un poco más delgada. Generalmente esa filtración se va a presentar en los primeros 30 días, y pues como factores de riesgo está pues obviamente la obesidad, el uso crónico de antiinflamatorios, cirugías abdominales previas y pacientes diabéticos. Y pues adicionalmente se ha encontrado que en la población pediátrica, eh, como factores de riesgo para tener una filtración, va a ser los pacientes que son menores de 1 año, que tienen un bajo índice de masa corporal o que pesen por lo menos por debajo de 4 kilos, pacientes pues con desnutrición y, y cuando se hace pues como la implantación de un catéter con un solo retenedor. ¿Cómo podemos prevenir entonces, pues como la filtración del catéter? Entonces hacer suturas en bolsa de tabaco, usar pegamentos de fibrina, poner catéteres con doble retenedor, siempre hacer pues como la terapia dialítica con el paciente en decúbito supino, con volúmenes de infusión pequeños y con un dispositivo de ciclado. En cuanto a la infección del sitio, pues como de salida, principalmente va a ser por Staphylococcus epidermidis y por Staphylococcus aureus y por pues, bacterias propias como el tracto gastrointestinal. Por lo general van a responder pues como al manejo antibiótico, pero pues en caso de ser refractarios, pues tendríamos que hacer alguna técnica de salvamento del catéter inicialmente, el cual pues una puede ser simplemente como cortar el catéter, pues como la parte que está en el tejido subcutáneo hasta el sitio del retenedor pues profundo, y de ahí se pone como una extensión con otro catéter y se externaliza pues como por otra ruta diferente en la pared abdominal. Hacer un cut shaving, que es como destechar, por así decirlo, el túnel por el que va el catéter y volverlo a exteriorizar por otra ruta diferente. Y finalmente, si son peritonitis, pues que ya son refractarios o que haya peritonitis fúngica, ahí sí pues tendríamos sí o sí que hacer un cambio del catéter. En cuanto a la peritonitis, hay una incidencia hasta del 25%. Esta pues se va a presentar por un paciente que tiene dolor abdominal, fiebre y que hay cambios pues como en las características del líquido. Normalmente pues van a responder a tratamiento antibiótico intravenoso o intraperitoneal, y si es refractario o es una peritonitis fúngica hay que hacer el cambio pues del catéter. Estos son como los esquemas profilácticos, según pues como si se va a hacer algún procedimiento que requiera manipulación del catéter, y estos son pues como la terapia antibiótica empírica cuando se sospecha pues una peritonitis asociada al catéter de diálisis. A tener en cuenta siempre que es muy importante que se debe como preferir o poner en primer lugar la conservación del peritoneo sobre la conservación del catéter como tal. En cuanto a las perforaciones, pues usualmente se van a dar cuando se mete pues, el catéter como tal a la cavidad peritoneal. Se van a presentar más con los catéteres rígidos, y los órganos más frecuentemente afectados van a ser el colon y la vejiga. Esos pues van a presentarse o manifestarse por dolor abdominal súbito e intenso, pueden tener diarrea, pueden tener aumento del débito urinario, pues sí es más como en la parte de una perforación vesical asociados a hematuria y una distensión vesical, y cambios en el líquido peritoneal.
esos también entonces van a requerir de manejo antibiótico y de manejo quirúrgico. El sangrado se puede presentar hasta en un 5%, pues como de los casos, puede ser como del sitio de salida, del sitio pues como de la introducción de la cánula, hematomas pues a nivel de los rectos, o el sangrado pues como tal del epiplón con la omentopexia o durante la liberación de adherencias. Eso es pues dependiendo como de la eh, cantidad pues como de sangrado o del sitio de origen del sangrado, pues va a depender el manejo, que pues puede ir de simplemente hacer una compresión sostenida hasta requerir pues terapias de embolización. Entonces, pues como concluyendo, según todos estos estudios, podemos decir entonces que la diálisis peritoneal es la modalidad principal de uso de terapia de reemplazo renal en nuestro medio y principalmente en pediatría para el manejo pues como de pacientes con injuria renal aguda. El uso de cualquier técnica de implante del catéter puede tener pues unos buenos resultados, pero pues hay como una leve tendencia o inclinación a preferir la técnica de la paroscopia avanzada. Eh, Intentar siempre pues hacer el uso de la omentectomía como prevención para la disfunción del catéter, siempre hacer uso pues como de los catéteres Stenkov, que son flexibles, y los rectos, que se recomienda esperar por lo menos 7 días antes de iniciar la diálisis peritoneal posteriores al implante del catéter, pero en caso de requerir la diálisis urgente, pues no hay un impacto significativo pues en complicaciones, excepto en la filtración, que en pacientes que requieran cirugías adicionales al implante del catéter se deben realizar de manera concomitante pues con la implantación del mismo, que a pesar de que las gastrostomías pueden incrementar el riesgo de complicaciones de infecciones asociadas al catéter, no están asociados al momento pues como de la realización de la misma. Entonces se debe pues como se recomienda hacerlas previo o concomitantes con el implante del catéter en técnica abierta o laparoscópica y ubicar el estoma lo más lejos posible del catéter, y que la complicación más frecuente es la filtración del catéter, que se deben tomar medidas para prevenirlas, como ya les había mencionado, y en la población pediátrica describen mucho pues el uso de técnica de mm, pues como tapón de tapón no, pegamentos de fibrina, y tener en cuenta siempre que se prefiere la preservación del peritoneo sobre la preservación del catéter. Muchas gracias, estoy atenta pues como a comentarios o preguntas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, muchas gracias por tu seminario. En la medida en que tenemos un servicio de mayor complejidad, vamos a tener cada vez más pacientes que requieran esta terapia dialítica y cada vez incluso con mayores retos. Definitivamente estoy de acuerdo que la laparoscopia es un muy buen método que nos va a permitir no solamente colocar el catéter, sino evaluar la cavidad peritoneal. Tú ya lo dijiste, en el caso de bridas, en el caso de cirugías abdominales previas, en el caso pues, de hernias asociadas o por supuesto también para revisar catéteres que ya están colocados y están disfuncionando. Quería añadir que ya todos conocemos las bondades de la laparoscopia, pero particularmente en pacientes nefrópatas, cardiópatas, que en algún momento tendrían mayor riesgo de requerir una terapia dialítica, siempre pensar en la laparoscopia como un método para preservar la cavidad peritoneal. ¿Cierto? ¿Verdad? Si tengo un paciente monorreno, un paciente en falla renal que requiere una nefrectomía o requiere cualquier otro procedimiento, lógicamente haciendo una laparoscopia vamos a salvaguardar esa, esa cavidad peritoneal. Eh, Tengo un comentario. Últimamente en diálisis peritoneal aguda, sobre todo en niños con cardiopatías que están en cirugía cardiovascular, que nos piden catéteres intraquirúrgicos transitorios.
Cuando uno llega a quirófano, obviamente el niño está con una esternotomía, es un paciente que lleva 6, 7, 8 horas de cirugía. Niños muy chiquitos, neonatos o lactantes pequeños. Últimamente veo una solicitud de los intensivistas a hacer omentectomía. Pues yo la verdad, pues obviamente si cuando uno hace la incisión para el catéter sale el epiplón y está muy fácil, pues puede ser que no alargue mucho el procedimiento. Pero a veces sí me queda la duda, no sé si hacer una omentectomía en una terapia transitoria, si realmente está indicado, pues como en el escenario de una diálisis aguda. Es como la duda que tengo, no tengo la respuesta. De nuevo, gracias, Carolina. Muchas gracias, doctor. La doctora Catalina tiene la mano levantada. No, disculpa, se me levantó accidentalmente. Buenos días a todos, buenos días Carolina. Eh, el tema, en ese tema también estaba pues pensando pues en el comentario que estaba haciendo el doctor Chams, porque sí, pasa muy frecuentemente que nos dicen hágale la mentectomía. Yo creo que, por ejemplo, en las guías que nos presentaste mostraban, por ejemplo, la opción de los catéteres multipropósito, porque en el país, desafortunadamente, los catéteres agudos que teníamos ya no creo que no se consiguen. Y las opciones es poner un Tenkov de manera aguda y poner los catéteres multipropósitos. Yo voy a hablar también pues desde mi experiencia. Yo creo que los catéteres de forma aguda, normalmente, en este caso lo que estoy usando es el catéter multipropósito. Creo que a veces no están muy convencidos, diría yo, del beneficio de este catéter, pero este catéter se coloca o de manera percutánea o con una incisión muy pequeña y lograr una mentectomía creo que es muy difícil. Uno puede hacer una cosa parcial, pero no vas a hacer una verdadera mentectomía. Yo creo que está diseñado para una diálisis aguda y es un catéter percutáneo. Y la mentectomía creo que sí la tengo estandarizada para los pacientes en los cuales eh, voy a hacer o voy a dejar un catéter para diálisis crónica. Gracias, profe. ¿Alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta? Listo.